instrumento de tu paz. Apreciables hermanos, el Señor les dé la paz, paz y bien. Dios me concede otra oportunidad de dirigirme a ustedes, a ti, quizás a alguien que en este momento vive momentos de prueba, dificultad o simplemente tiene esta oportunidad de recibir este mensaje. Como en otras ocasiones, hoy quiero hablarles de tres cosas: sobre la fe, la esperanza y la caridad. La fe y la esperanza y la caridad, a veces nosotros lo anunciamos, lo recordamos en las homilías, en las conversaciones, en algunos retiros. Pero este tema de las tres virtudes es un tema muy especial, muy abundante, profundo ciertamente, pero debemos comenzar por aclarar qué es la fe, qué es la esperanza y qué es la caridad. En primer lugar, es una virtud. Dice una definición que es un hábito o disposición permanente que nos mueve a obrar el bien y a evitar el mal. Es una virtud. ¿Cuántas virtudes hay? ¿Son tres nada más? Pues el catecismo de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia nos dice que son 7 las virtudes. Entonces no son 3. 3 son teologales y 4 son morales. Las 3 primeras, fe, esperanza y caridad, son las teologales. Y las morales, que merecen una reflexión muy especial, son la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Así pues que estas virtudes, fe, esperanza y caridad, tienen como objeto a Dios. Cuando hablamos de fe, de esperanza y caridad, debemos de aclararnos, ¿sí? Porque actualmente decimos es que hay que tener mucha fe, es que no hay que perder la esperanza, o se nos habla de la caridad, pues que a veces la pensamos de un modo muy sencillo, muy simple. Yo creo que nos debe de quedar en claro que por la fe debemos de creer en Dios. En primer lugar, la fe debe ser referida a Dios. Dios, verdad infinita. Conocer a Dios, profesar, creer en Él y conservar esta fe. Creer en Dios, esa es la base de la fe. El que cree en Dios, cree precisamente en que Dios es creador, que Dios tiene un plan, que Dios es providente. Y cuando tenemos puesta nuestra fe en Dios, muchas cosas las vamos a vivir de un modo diferente. El que tiene fe en Dios, en su providencia, en su amor, en su plan, va a confiar en Él. Pero hay que poner atención, debe evitar el mal. Creer en Dios nos lleva a eso, a una actitud de vida. También la esperanza. ¿En qué esperamos? A veces se nos dice, no pierdas la esperanza. ¿La esperanza en qué o en quién? Y la esperanza también debe ser referida a Dios. Nos dirigimos a Él. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vamos en camino hacia Él, nos dirigimos hacia Él. Esa es nuestra esperanza. Pero si nosotros esto lo aplicamos solamente a cosas que no tienen relación con Dios, con su plan y con su origen, con su término definitivo, si a veces ponemos nuestra esperanza solamente en las cosas materiales, en la salud, en el bienestar, y cuando esto se pierde, entonces se pierde la esperanza. Pero cuando nuestra esperanza está puesta precisamente en Dios, podremos perder todo, pero nuestra esperanza está en llegar a Dios, el encontrarnos con Él, el saber que Él nos está esperando con los brazos abiertos. Viene a mi mente, por ejemplo, un niño que va a brincar un arroyo, un hoyo, algún lugar, y del otro lado está su padre con los brazos extendidos. No tengas miedo, ven a mí. Pero si aquel niño se pone a fijarse en en la profundidad, la dificultad, en sí mismo, dice, no voy a poder brincar, pues nunca se va a lanzar. Pero si tiene puesta su mirada en su padre, que está con los brazos abiertos, entonces tiene una esperanza firme y se va a lanzar hacia Él y va a vencer todos los temores. Viene a mi mente también la esperanza en esta otra imagen
el apóstol San Pedro, el apóstol San Pedro. San Pedro, cuando yendo en la barca viene aquella tempestad, aparece Jesús caminando y le dice: ¿eres tú, maestro? Sí, soy yo. Si eres tú, mándame ir a donde tú estás. Ven, camina. Se baja de la barca, mientras ve a Jesús va caminando, porque tiene su mirada en él, porque confía en él, porque sabe que de aquel lado está él. Pero ¿qué pasa? Comienza a fijarse que está en el agua, comienza a pensar. Sus sentidos comienzan a ver que las olas se mueven, que el viento le mueve su ropa, entonces ya no tiene su mirada en Jesús y comienza a hundirse. Comienza a creer que de otra manera, a pensar de otra manera, a sentir de otra manera. Pero cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, podemos caminar sobre las aguas, podemos caminar en medio del viento. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Yo creo que esa es la experiencia de la esperanza, cuando todo lo tenemos puesto en Dios. ¿Y qué dijéramos de la caridad? También la caridad es obtener la posesión de Dios. La caridad es una palabra que pues se ha desgastado mucho. A veces pensamos que darle una ayuda a una persona es caridad. En cierta forma es caridad. Pero cuando esa ayuda se la estamos dando como parte, como unidos con Dios, ¿sí? No soy yo, es Dios que a través de mí hace ese bien. El Señor Jesús nos ha dicho eso. Sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y la primera caridad que debemos de tener es precisamente para con Dios. Con Dios, porque Dios nos ha dado todo. Y debemos corresponderle con amor. Diría San Francisco, devolverle a Él lo que de Él hemos recibido. Esa es la caridad. Es estar en unión con Dios. Y cuando uno está en unión con Dios, puede hacer muchas cosas, porque lo hará no a título personal, sino Dios a través de él y él a través de Dios. Yo creo que esto de la fe, la esperanza y la caridad habría que profundizar un poco más. Cuando me proponían hablar de esto, dije, sí, cómo no, muy fácil, ¿verdad? Pero cuando comienzo a abrir las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia, comienzo a pensar en las experiencias que he tenido, me doy cuenta que es algo muy profundo y algo que necesitamos todos. Necesitamos profundizar más en la fe, creer en Dios, creer en su plan. Decía yo, ¿en quién creemos? El que cree en Dios va a vivir de un modo diferente. ¿Qué es lo que esperamos? El que espera en Dios va a vivir de un modo diferente. ¿Y qué debemos hacer? El que sabe lo que es la voluntad de Dios, sabrá también poner en práctica la caridad. Pues estas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, deben estar ancladas en Dios y debemos vivirlas desde Dios. Y entonces así muchas cosas las consideraremos, las experimentaremos de otra manera. Creo yo que aquí no concluye el tema. Casi diría que cada una de estas virtudes habría que reflexionar un poco más. Espero hacerlo pronto y pedirle a Dios que me ilumine para que lo que yo pueda decirles les ayude a ustedes, sobre todo si viven momentos de confusión, momentos de desesperanza, momentos de prueba. Cuando estamos sólidamente anclados en el Señor por estas virtudes, indudablemente no van a desaparecer los problemas, ciertamente. Quizás no cambien las personas y las cosas, pero el que va a cambiar va a ser cada uno de ustedes en su experiencia, en su respuesta, en su modo de ser. Aquí va una persona que tiene fe. Y nosotros pensamos, pues ¿cómo tiene fe si parece de ser una persona poco favorecida? Y sin embargo es de una grande fe. Aquí hay una persona que está alegre. Es una persona de esperanza. Aquí hay una persona que no le cuesta trabajo hacer nada. Es una persona que vive la caridad. En una palabra, es una persona que vive las virtudes. Ojalá, amados hermanos, que las entendamos, que las vivamos y que podamos vivir como hijos de Dios. Dios les bendiga. Les recuerdo en mis oraciones,
Hasta pronto.